Madre mía, Kanyaman. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, zas. Sale esto. De verdad, este hombre no para. Se supone que la casa italiana, ¿verdad? La que tiene ahí montada en Roma, que parecía sacada de una revista de lujo. Todos pensábamos que era su nidito de amor perfecto, el sitio donde se retiraba a vivir la Dolce Vita, ¿no? Pues agárrense porque la cosa no es lo que parece. A ver, para ser honestos, yo también me quedé flipando. Había visto las fotos, los vídeos de sus mansiones, esas piscinas infinitas, pensabas, este tío lo tiene todo resuelto. Pero resulta que detrás de todo ese brillo hay un detalle que nadie, pero nadie, se esperaba. Y no es algo pequeño, ¿eh? Lo que yo creo que está pasando es que la imagen que nos venden de él, ese conquistador empedernido, ese hombre que lo tiene todo, es solo una parte. Y esta historia de la casa italiana, paf. Es la otra cara de la moneda. Hay gente que está diciendo que la casa no es suya. O sea, que la está usando, que es alquilada, que es todo montaje para las redes. Y, ¿sabéis qué? Cuando escuchas ciertos rumores y ves cómo actúa, empiezas a sospechar. Mucha gente dice que él siempre ha sido un tipo de negocios muy astuto. Y si esto es así, si la casa no es suya, o si la tiene alquilada de una forma muy específica, ¿qué significa eso para él? Significa que se proyecta una imagen de éxito, de estabilidad, de tenerlo todo, pero en realidad, igual está jugando una partida diferente. Quizás está invirtiendo en otras cosas, o quizás, bueno, quién sabe. Piensen en esto, si te gastas una fortuna en una casa, ¿no te deshaces en enseñar cada rincón? ¿No la haces tuya al 100%? Pues con Khan, parece que hay una cierta distancia. Es como si la casa fuera un decorado espectacular, pero no su hogar de verdad. Y si esto es cierto, el salseo es gordo porque las fotos que ha subido, esas cenas románticas, las fiestas, todo podría ser una farsa. Lo más fuerte es que esto le da un giro total a su imagen. Ya no es solo el guaperas que triunfa, sino un tipo que sabe cómo venderse, y muy bien. Si la casa italiana es un alquiler de lujo o prestada, o lo que sea, demuestra que el marketing personal es su fuerte. Y ojo, no digo que sea malo, Cada uno se promociona como puede. Pero es que la expectativa que crea, imaginaos la decepción si os dais cuenta de que todo es fachada. Yo me pregunto por qué haría algo así. ¿Tiene problemas económicos que no quiere que sepamos? ¿O es simplemente una estrategia para mantenernos enganchados, para que siempre estemos hablando de él? Porque seamos sinceros, con estas noticias lo estamos. Y eso es lo que importa, ¿verdad? Hay mucha gente en Internet, foros, redes sociales, que están debatiendo esto hasta la saciedad. Algunos lo defienden a muerte, diciendo que es su privacidad y que no tenemos por qué saber si la casa es suya o no. Otros, sin embargo, se sienten un poco engañados. Y yo, la verdad, entiendo ambas posturas. Pero volvamos al punto clave, la casa de Kanyaman en Italia. La que todos pensábamos que era el sumum de su éxito. Si resulta que es un alquiler a corto plazo, o que simplemente no es suya de pleno derecho, ¿qué nos dice eso de la vida real de las celebridades? Que detrás de las cámaras, detrás de esas fotos perfectas, puede haber una realidad mucho más compleja y a veces hasta un poco decepcionante. Y esto, amigos, es el salseo que nadie vio venir. Un dato que cambia por completo la percepción que teníamos de uno de los hombres más deseados del momento. ¿La casa italiana, mito o realidad? ¿Es su mansión de ensueño o su lujoso alquiler? Así que yo os lanzo la pregunta, ¿creéis que Kanyaman estaría dispuesto a montar todo este tinglado solo para mantener su imagen de éxito, aunque la casa no sea realmente suya? Contadme abajo.